inicio nuestro culto. Vamos a iniciar nuestro culto, amén, con una oración, pero antes de iniciar, yo quiero darle la bienvenida. Si hay visitas aquí en nuestra iglesia, les damos la más cordial bienvenida. Estamos aquí para servirles y vamos a iniciar, amén. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Padre Santo, poderoso y omnipotente, en esta hora, Dios, yo te pido, Dios, que sea tu presencia, Señor, que inunde nuestro ser de tu Santo Espíritu. Que disponga, Señor, hoy nuestros corazones, Padre, para que sea un culto diferente, Señor, a los demás. Que podamos, Señor Jesús, disponer nuestras manos, Señor, para alabarte. Que podamos, Señor Jesucristo, Señor, atraer el Espíritu Santo de una manera hermosa, Señor. Que nuestra oración, Padre Santo, nuestro perfume, que derramemos hoy, Señor Jesucristo, delante de tu presencia, sea como un olor grato, Señor. Te pedimos, Padre, asimismo, que traigas con bien, Señor, aquellas personas que se han de añadir, Señor Jesucristo, a este culto. Te pedimos, Padre, que tu presencia, que mandes uno de tus ángeles, hoy, Dios, a esta iglesia, para que nos cuiden y nos protejan, Señor, y quiten todo mal pensamiento, Señor, que quiera estorbar, Señor Jesucristo, en nuestras vidas, esa adoración, Señor Jesucristo, que nosotros como tu iglesia te damos hoy. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, yo no sé cómo se sientan ustedes o cómo vengan, amén, pero les digo algo, ¿no? En este lugar yo creo que la Shekinah de Dios está, amén. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros tenemos que ir con un corazón dispuesto a hacer cosas diferentes para la gloria de Dios, amén. No venir a aplaudir simplemente, sino venir a derramar un perfume delante de la presencia de Dios, amén. Dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 7, versículo 37. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Va a correr un vaso en tu interior si tú buscas a Dios, no. Va a correr una alberca en tu interior si tú buscas de la presencia de Dios, no. Dios te dice: va a correr un río en tu corazón si tú me buscas, amén. Un río de agua viva. Un río de agua viva que sana tu alma. Un río de agua viva que sana tu mente. Un río de agua viva que va a fluir constantemente en tu hogar, en tu vida, en tu pero que lo buscar, hermanos. Vamos a darle lugar a nuestra hermana Bernardo para que nos cante unos cantos también para la honra y gloria de Dios. Vamos a disponer nuestros corazones. Esta
poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu también, el poder del Santo Espíritu también. Viene bajando del cielo una paloma blanca, esa paloma blanca es el poder de Dios. Viene bajando del cielo una paloma blanca, esa paloma blanca es el poder de Dios. Es el poder que sana si tú estás enfermo, es el poder que salva a ti, oh pecador. Es el poder que sana si tú estás enfermo, es el poder que salva a ti, oh pecador. Una cosa yo sé, y en esa creo, que yo era ciego, ciego, ciego y ahora veo. Una cosa yo sé, y en esa creo, que yo era ciego, ciego, ciego y ahora veo. El peor de los ciegos es todo aquel que teniendo la vista no pueda ver. El peor de los ciegos es todo aquel que teniendo la vista no pueda ver. Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario. Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. Yo canto, yo canto, yo canto como David. Yo canto, yo canto, yo canto como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo oro como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, lloro como David. Lloro, lloro, lloro como David. Lloro, lloro, lloro como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David.
Hay una paloma blanca que está volando en este lugar. Es el Espíritu Santo que está buscando donde posar. Hay una paloma blanca que está volando en este lugar. Es el Espíritu Santo que está buscando donde posar. Abre tu corazón, abre tu corazón, abre tu corazón porque quiere reposar. Abre tu corazón, abre tu corazón, abre tu corazón porque quiere reposar. Bienvenida sea, bienvenida sea, bienvenida sea, paloma de Jehová. Bienvenida sea, bienvenida sea, bienvenida sea, paloma de Jehová. Yo he creído en un poder que no se toca. Yo he creído en un poder que no se ve. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Sonríe que Jesús te ama. Sonríe que Jesús te quiere. Sonríe que Jesús te da la vida. Sonríele a Jesús de Nazaret. Sonríe que Jesús te ama. Sonríe que Jesús te quiere. Sonríe que Jesús te da la vida. Sonríele a Jesús de Nazaret. Canta, canta para Dios, porque Jesús te libertó. Canta, canta para Dios, porque Jesús te libertó. Estamos en la iglesia viendo la gloria de Dios, viendo a los enfermos que Jesús sanó. Estamos en la iglesia viendo la gloria de Dios, viendo a los enfermos que Jesús sanó. Los mudos estaban, los mudos decían, los mudos decían, Jesús te sanó. Los cojos andaban, los ciegos veían, los mudos decían, Jesús te sanó. Y todos le daban la gloria a Dios. Y todos le daban la gloria a Dios. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. No podrá el enemigo vencer a nuestras almas, porque hay victoria, sí hay victoria, porque hay victoria en el nombre de Jesús, porque hay victoria, sí hay victoria, porque hay victoria en el nombre de Jesús. Yo sé que estás aquí, mi Señor, yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, mi Señor, yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi
mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo la luz de mi Señor. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo la luz de mi Señor. La luz divina que me dio Jesús cuando por la fe yo vi al Salvador. La luz divina que me dio Jesús cuando por la fe yo vi al Salvador. Y los fariseos decían sin cesar: este hombre es pecador, este hombre es pecador. Y los fariseos decían sin cesar: este hombre es pecador, este hombre es pecador. Si es pecador, yo no lo sé, lo único que sé es que Él me salvó. Si es pecador, yo no lo sé, lo único que sé es que Él me salvó. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Gloria a Dios, hermanos. Gloria Aleluya. a Dios, amén. ¿Cuántos han podido sentir la presencia de Dios? Amén. Bueno, dice la palabra de Dios que donde hay uno o dos reunidos en su nombre, ahí está, amén. Entonces tú imagínate que si el Señor lo ha dicho, no te lo estoy diciendo yo, ni te lo está diciendo nadie más, sino que te lo dice el Señor, que Él aquí está. Y tan solamente quiero que te imagines que si el Señor está aquí y está dando vueltas en este lugar, ¿cómo estás tú? ¿Estás seco? ¿Estás triste? ¿O sigues igual como llegaste? Amén. Si el Señor está aquí, ¿cómo quieres que Él te vea hoy? Ten cuidado de que la lámpara escasee, porque tal vez no te estás dando cuenta, pero la presencia de Dios está menguando en tu interior y no te estás dando cuenta. ¿O cómo quieres que te encuentre el Señor? Con una lámpara encendida, porque cuando hay comunión con Dios, hay poder de Dios, hay presencia de Dios y todas las cosas cambian, amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 14. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, por el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que se habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, amén. Esa es la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos, amén. Te lo digo yo, no te lo digo yo, te lo dice la palabra de Dios. Es nuestro problema si queremos entender lo que Dios te habla hoy. Dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente. Si en tu vida escasea el Espíritu Santo, aquel que es más poderoso puede hacer las cosas más abundantes.
que fluyan ríos de agua viva, que fluya la Shekinah de Dios en tu vida, que fluya el poder del Espíritu de Dios en ti. Aquel que es poderoso lo puede hacer abundante, amén. Dice aquí, de lo que pedimos o entendemos. Señor, te pido esto, y te pido un carro, te pido una casa, te pido un trabajo, te pido un ascenso. Aquel Dios que es poderoso para hacer las cosas abundantes, te las puede dar. Pero tienes que avivarlo, pero tienes que buscarlo, pero tienes que tener comunión con Dios. Así como si cantara X persona o tocara X persona, si estuviera en San Marcos, tú tienes que avivar el fuego de Dios en tu vida y tener la comunión para cuando venga Dios te encuentre ardiendo en el poder de su Espíritu Santo, amén. Vamos a buscar de Dios, vamos a entrar en adoración a Dios, vamos a elevar un perfume lleno del poder de Dios, que diga: oh, mis hijos, me está agradando, huele hermoso, está precioso el poder que está derramando mi iglesia. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer junto a agua de reposo, me pastoreará, confortará mi alma por senda de justicia, por amor de su nombre, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me guiarán. Aderezará mesa delante de mí, en presencia de mí angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirá toda mi vida, y en la casa de Jehová yo moraré por largos días. Gloria a Dios, hermano. Señor, cuando tú pasas muy veloz en la tormenta,
estremecido mi pobre corazón, mas cuando has pasado mi vida ya se aquieta y surge una esperanza y nace un nuevo amor. Tú estás en todas partes, sentimos tu presencia, te mueves en las olas de embravecido mar. Tú eres la vida misma del existir, la esencia. Tu aliento es agua y brisa que yo he de respirar. No tengo que ofrecerte, pues soy tan pequeñito y nada puedo darte que sea de valor. Por eso solo vengo ante tus pies rendidos, dejando ante tus plantas mi pobre corazón. Tú estás en todas partes, sentimos tu presencia, te mueves en las olas de embravecido mar. Eres la vida misma del existir, la esencia. Tu aliento es suave brisa que yo he de respirar. A veces cuando pienso que al mundo tú has venido, dejando allá tu trono y reino angelical, comprendo que veniste muy triste y muy perdido y de este mundo incierto hicísteme sacar. Tú estás en todas partes, sentimos tu presencia, te mueves en las olas de embravecido mar. Eres la vida misma del existir, la esencia. Tu aliento es suave brisa que yo he de respirar. Gloria a Dios, hermanos. Si alguna vez tú crees estar solo, si alguna vez parece que nadie te ama, si alguna vez amigos y hermanos te dejan, debes recordar
a tu lado siempre está. Solo confiando en Él se van las amarguras. Solo confiando en Él la vida ofrece ternura. Solo confiando en Él se van las amarguras. Solo confiando en Él la vida ofrece ternura. Si alguna vez deseas amor verdadero, debes recordar que Jesús a tu lado siempre está. Solo confiando en Él se van las amarguras. Solo confiando en Él la vida te ofrece ternura. Solo confiando en Él tú tienes vida eterna. Solo confiando en Él un día a su lado estará. A su lado estará. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Siento corazón. Yo me imagino de parte del Señor, que desde los cielos el Señor derramó un río de agua viva gigante, como si fuera una cascada que descendía. Amén. Y solamente con el hablar la palabra de Dios eran como olas que se iban hacia allá. Y si tú abrazaste esas olas llenas del poder y de la presencia del Dios vivo, aleluya, síguelas abrazando, síguelas avivando. Pero si tú en tu corazón decidiste de cerrarlo y decir yo no quiero recibir eso que Dios tiene para mí, o dijiste yo no creo porque no está hablando Dios, es el hombre, te equivocaste, el poder de Dios está aquí. Y si tú te cerraste, Dios sigue siendo fiel, Dios sigue amándote, a pesar de que a veces no merezcamos su presencia. Si la presencia de Dios descendiera sobre tu vida, tú caerías muerto o podías llegar a este lugar santísimo. Fuego del Estado, fuego del Estado, fuego del Estado, oh pretty Estado. No te cierres a la voz de Dios. Dios sigue siendo fiel. Dios sigue amándote. Él siempre te va a esperar con los brazos abiertos. Solamente te sello. Solo dispón tu corazón a Él. Bueno, vamos a depositar nuestros diezmos y ofrendas. Amén. Y así mismo esa hermosa presencia de Dios. Dice, vamos a pasar a ofrendar y a diezmar, amén. Con mucha alegría y gozo, amén, porque el Señor está aquí. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, nadie lo podrá apagar,
nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Bueno, hermanos, vamos a orar por estos diezmos y por estas ofrendas, amén. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar a Dios. Padre Santo, poderoso y omnipotente, te pedimos, Señor, que bendigas estos diezmos y estas ofrendas, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que tú, Señor Jesucristo, suplas conforme a tu poder, Señor, en cada necesidad, Señor Jesucristo, que tus hijos pudieran tener. Que tu Espíritu Santo, Señor, siga inundando ese guimón, que sigan extendiendo su poder de Dios, creenimos. La presencia iglesia que nadie Dios y creenimos, creenimos disponible. Oh Dios todopoderoso y omnipotente, oh sobre creenimos de suyo, mamá creenimos, oh seguramente creenimos seguro, para crecer de Dios, de Señor hermano de esta lectura, en el nombre por de Jesús, amén. Amén, en el nombre de Jesús. Si crees, aleluya, que el Señor te puede bendecir, solamente alaba y glorifica a Dios, amén. Bueno, asimismo, hermanos, les doy un aviso antes de que se me olvide. La red de damas venderá la orden de gorditas a 40 pesos, de chicharrón, de cebrada, asado y picadillo, amén. O como quiera ahorita se los vuelvo a recordar, amén. Mi deseo es que Dios los bendiga. Hasta que ha sido mi participación y le cedo el lugar a quien corresponda, amén. Ya. Sí, bueno. Padre Cristo, hermanos. Vamos, hermanos, a abrir nuestra Biblia. Ahí en Lucas, capítulo 6, versículo 48. Lucas capítulo 6 versículo 48 dice así: semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Amén. Bueno, vamos a orar, hermanos. Señor mi Dios, te damos gracias por estar una vez más aquí en tu santo templo este domingo, aquí en tu casa. Y Señor, te pedimos, te rogamos que por favor la enseñanza del día de hoy sea de bendición para todos y cada uno de nosotros, que seas tú quien llene nuestros corazones, que seas tú quien hable a nuestras mentes, y que a su vez seas tú quien nos redarguya y nos deje una palabra en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pueden ocupar sus lugares, hermanos. La enseñanza del día de hoy se llama La familia sobre la roca. Primera parte, en la tarde se va a dar la segunda parte, y el versículo justamente en Lucas 6:48 nos habla de la importancia de estar fundamentados en Cristo, como lo decía por ahí el evangelista. Pero ¿por qué? ¿O en qué sentido? Muchas veces nosotros hacemos esta referencia a ponernos sobre la roca, pero en una cuestión evangelística. Por ejemplo, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, por lo tanto yo ya estoy sobre la roca. Pero a veces caemos en un error de creer que la salvación, o creer que solamente el hecho de confiar en Dios es algo personal, ¿sí? Por eso la Biblia, por eso aquí la elección dice la familia sobre la roca, porque pareciera que cada miembro individualmente de las familias tendría que estar sobre la roca, pero no la familia en el conjunto. O a veces lo entendemos así, de que bueno, yo confío en Cristo, yo personalmente confío en Cristo, pues ahí estoy. Y mi familia no, pues hay mi familia que sepa cómo le hace, ¿verdad? Porque yo ya estoy ahí. Entonces justamente ese es un tema, y justamente ese es un problema, y como diría por ahí un proverbio chino:
Una generación planta los árboles y la siguiente los goza. Nuestra sociedad vive de los árboles plantados por nuestros antecesores. Y fíjense, el tema de los chinos es muy interesante. Digo, no sé si alguno de ustedes haya oído hablar de cómo China despegó en cuestiones económicas. China, que sería por los 60, 70, era un país peor que México, que había una pobreza y un hambre tremenda, y ahorita China ya es la segunda economía del mundo. ¿Cómo fue que lo hizo? ¿O cómo fue que logró ese milagro? Bueno, eso principalmente pasó porque los chinos elaboraron un diseño muy fundamentado, muy basado en la familia, ¿sí? Es decir, la familia tenía que en conjunto salir adelante, la familia tenía que en conjunto ver la manera de retribuirle a la sociedad. Por eso uno ve chinos por todos lados. Y uno no ve chinos solos, uno ve chinos como diría, en grupos, en familias. Cuando el chino sale del país, no sale solo el chino, sale toda la familia. Porque para ellos la familia es muy importante. Siempre que van a algún lado, siempre tiene que ser una comunidad. Por eso en los restaurantes chinos, uno no ve a un chino atendiendo solo, no ve a la mamá, a la papá, a los niños ahí, todos los chinitos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque traen ese concepto de familia. Ese concepto que en Latinoamérica no ha logrado gestarse o no ha logrado desarrollarse por completo. ¿Por qué? Porque hay un concepto muy denostado, o hay un concepto muy pobre, por así decirlo, que tenemos en cuanto a la familia aquí en México. Por ejemplo, mucha gente cree que México es un país conservador, mucha gente cree que México es un país católico, y no es así. Ustedes sabían que aproximadamente 1 de cada 6 niños ahorita ya es víctima de abuso sexual por parte de la familia. 1 de cada 6 niños, ¿sí? Y 1 de cada 4 niñas es víctima de abuso sexual por algún familiar. Esas son las estadísticas. Entonces te puedes a pensar y te puedes a contar y dices, es un fenómeno bastante grave. Y es algo que está pasando ahorita en México. Y los agresores no son que los vecinos o que el maestro, no, es la misma familia. Entonces tenemos un problema grave de destrucción, de corrosión familiar, y lamentablemente ese pensar o ese modelo se ha llevado o se ha introducido en la iglesia, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuántos años tiene aproximadamente el ITIM? El ITIM lleva para unos 15 años más o menos que se trató de implementar. ¿Y por qué surgió el ITIM? ¿O por qué sale en su momento la iniciativa del ITIM? Porque se dieron cuenta, allá los que tenían los datos, de cuántos hermanos se bautizaban, venían a la iglesia, se bautizaban, cuántos morían, y el tema de los niños. Antes los niños no figuraban en las cifras, ¿sí? El niño era punto y aparte. Pero cuando los empezaron a contar, se dieron cuenta que en las iglesias ganaban a una persona, pero sí iban 2 niños. Esos 2 niños se hacían adolescentes, entraban a la juventud, trabajaban y se apartaban de la iglesia. Entonces le echaban muchas ganas para traer a un ex drogadicto o una persona con problemas familiares o lo que ustedes quieran. Hacemos días del amigo y que el encuentro y que todo eso para traer una persona, pero cuando esa persona venía ya se nos habían ido 2, ¿sí? Que estaban aquí en la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Venía uno, se iban 2, estábamos perdiendo gente, ¿sí? Y ojo, hasta la fecha esto no se ha resuelto. Uno a veces no se da cuenta porque los niños están chiquitos, no se notan mucho, pero tenemos ese problema todavía. A la iglesia se va más gente de la que llega, ¿sí? Entonces algo ahí está fallando, algo ahí estamos haciendo mal, algo ahí estamos viendo que no está funcionando, ¿sí? ¿Y por qué? Porque justamente vemos que yo personalmente me pongo sobre la roca, pero la familia es punto y aparte, ¿sí? O sea, la familia es algo que pues, cada quien ahora sí que sálvese quien puede. Lamentablemente ahí se piensa. La iglesia es muy buena evangelizando al drogadicto, evangelizando al enfermo, a la persona que está en crisis, pero la iglesia no sabe evangelizar a los hijos, ¿sí? Ese es el gran problema. Como el niño se cría en la iglesia y ahí lo ponen a pintar que el arca de Noé o Moisés abriendo el mar rojo, ya llega a la adolescencia y cuando ya empieza a verse crecidito, pues ya bautízate, porque ya estás grande ya, pero ¿por qué ¿por qué me va a bautizar? No, pues tú bautízate. O sea, se da por hecho que como el niño venía o lo forzaban a venir, el niño ya se evangelizó solo. Y no es así. El niño ocupa también su proceso, así como la gente que viene del mundo. Un proceso más light, por así decirlo, porque no ha tenido los problemas de la gente del mundo, pero ocupa su proceso de evangelización. ¿Y a quién le corresponde evangelizar a esos niños? A los papás, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense, ahorita ya están volviendo a clases presenciales. ¿Cuántas horas va un niño a la escuela aproximadamente? ¿Sí? Yo me acuerdo que lleva como 4 horas más o menos. 4 horas de lunes a viernes, 4 por 5, 20 horas de clase. Más aparte las tareas y lo que les ponen y cuánta cosa, ¿sí?
¿Y cuántas horas dedica un niño al entretenimiento? ¿Cuántas horas un niño ve la tele, o está en el celular, o está ahí en la tablet? ¿Cuántas horas se dedica al entretenimiento? ¿Sí? No sé, vamos a imaginar que 2. Yo creo que es más, pero vamos a suponer que 2. 2 por 5, 10, ya son 30 horas que nada que ver con la iglesia, ¿va? Más aparte el sábado y el domingo. Entonces, 30 horas a la semana, el niño está completamente desconectado de las cosas de Dios, ¿sí? Entonces, a veces creemos que por venir 1 hora el domingo y que lo pongan a colorear y le cuenten una enseñanza, ya el niño ya va a estar bien evangelizado. O ya el niño ya va a entender completamente lo que es la fe cristiana, y ya automáticamente le va a querer entregar su vida a Cristo cuando tenga, no sé, 12, 14 años, ¿sí? 30 horas contra 1. Y estoy siendo muy moderado, porque son más, ¿sí? Ahora, ¿cuántas horas familiarmente se les dedica a los niños, personalmente, individualmente, para ver cómo están? ¿Cómo se trata el tema de la Biblia dentro de las familias? ¿Cómo se trata el tema de la fe, del pecado, de la salvación dentro de las familias? Eso habría que preguntárselo también, ¿sí? Porque digo, estamos viendo que estamos atravesando por esto es una crisis, ¿sí? Que se va a notar, y ya se está empezando a notar, y se va a notar peor en unos 10, 15 años más o menos. Ya para el 2030 ya se va a empezar a notar esto todavía más grave, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente la iglesia no le ha caído el 20 evangelizar a nivel de familia, ¿sí? Por ejemplo, el caso de los musulmanes, el caso de los judíos, principalmente el caso de los judíos. Los judíos dijeron, ¿sabes qué? El mundo nos odia, el mundo siempre nos está persiguiendo, el mundo quiere adoctrinar a nuestros hijos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a educarlos desde casa. Y al niño desde los 4 años ya hay sistemas familiares, y desde los 4 años el niño ya se le va enseñando, mira, somos el pueblo de tal, Moisés, aquí está el arca, y aquí está esto, aquí está aquello, estos son los símbolos, esto es por esto, y desde los 4 años hay una instrucción bien detallada, ¿sí? Y este modelo tiene casi 2000 años entre ellos, hay un modelo bien exacto. ¿Y la iglesia qué modelo tiene? No, pues que ahí en las cuentas de verano y en la iglesia, no, eso nada más es la punta del iceberg, eso nada más es el complemento, falta todo lo que hay por atrás, ¿sí? Y digo, lamentablemente lo que se está viendo es de que no se está teniendo un éxito en ese sentido, ¿sí? Y digo, se invierte mucho tiempo, invertimos muchos recursos, los hermanos que están en células no me dejarán mentir, se invierte bastante tiempo y frustraciones y problemas y oraciones y ayunos para evangelizar una persona, para que haya un bautismo. Ok, pero ¿y los niños? ¿Dónde van a quedar? ¿Sí? ¿Qué va a pasar cuando lleguen a la juventud? Porque aquí hay 2 ramas, o hay 2 ramificaciones. El primero, al niño que lo obligaban y que lo forzaban y que va a la iglesia y que pórtate bien y que no platiques en el culto, y siempre a base como que de amenazas, de regaños, de violencia, de castigos. Ese niño pues lo va a hacer porque le va a tener miedo al papá, pero va a llegar una época en la que ya no le va a tener miedo, ya va a cumplir 18, 20 años, ya va a tener carrera, ya va a ser independiente económicamente, y cuando ya no dependa del papá va a sentir como que le quitaron la atadura y va a volar y se va a ir al mundo, porque él creyó que la iglesia era represión, que la iglesia era violencia, que la iglesia era miedo, porque el papá le decía, pórtate bien, te voy a pegar en la casa, ¿sí? Entonces todo era violencia, y cuando vio la oportunidad de salirse, pues se salió, ¿sí? El otro, el papá consentidor, no, es que mi hijo está chiquito, déjalo que juegue en el culto, déjalo que se salga, déjalo que se vaya a la tienda cada rato, déjalo que se vaya al baño cada rato, no pasa nada, ahí al rato se va a componer. El papá consentidor, como el niño nunca se arraigó en la iglesia, como el niño nunca se sintió parte de la iglesia, nada más veía a la iglesia como un lugar de juegos, al cabo aquí tenemos al lado de la placita, pues ¿qué va a pasar? Ese niño cuando pueda volar, cuando pueda desligarse, pues se va a ir, porque no se hizo un sentido de pertenencia, un sentido de conexión con la iglesia, ¿sí? Entonces, los 2 extremos son muy malos, ¿sí? Y los 2 extremos causan lo mismo, que esa persona ya se perdió, ya se nos fue al mundo, ¿sí? Entonces el papá se preguntó, pero ¿cómo mi hijo se fue al mundo? Pues ahí está. O sea, desde niño se va viendo el desarrollo de la persona. ¿Por qué los niños judíos no se van? O con los que se van son muy pocos. Porque ellos desde niños ya traen el concepto, soy parte de algo, soy parte de esto, soy parte de aquello. Los niños musulmanes es lo mismo. Ahorita en Europa va a desaparecer. Europa ya rato va a ser un lugar de musulmanes. Porque los musulmanes que van, se llenan de niños, ¿y qué es lo que está pasando? Se llenan de niños, y esos niños crecen, se mantienen en la fe islámica, y luego ellos andan convenciendo a otros para que se unan. Y están creciendo bastante. Pero el modelo de ellos es familiar.
Ellos no evangelizan, por así decirlo, con células y con procesos. No, puras familias, ¿sí? Que la familia crezca, los niños se hacen musulmanes, tienen amiguitos, los invitan a su casa, les hablan ahí de Alá y del Corán y no sé qué, y poco a poco se van ganando la gente. Y por eso Europa está condenada a desaparecer. Y volvemos a lo mismo. ¿Y qué está haciendo la iglesia cristiana? ¿Y qué estamos haciendo nosotros para combatir ese tipo de situaciones? Hoy en día hay una situación de ignorancia tremenda. Un niño judío conoce su escritura y conoce su libro sagrado y conoce su historia. Un niño musulmán de 12 años también ya te sabe rebatir y ya te sabe hablar. Los jóvenes de 18 años no saben los puntos doctrinales. No han leído ni la Biblia completa. No ayunan, no oran a menos que uno lo esté ahí forzando. O sea, a eso es a lo que nos estamos enfrentando. Aquellos están preparando bastante. ¿Y los nuestros qué estamos haciendo? Entonces ahí vemos el problema. Hoy en día no solamente está viendo en esto. El nivel de inteligencia o el coeficiente intelectual, vamos para abajo. ¿Cuántos no han escuchado esa frase? Mira, los niños ya nacen con el chip integrado. Mira cómo le saben al celular. Mira, ya le mueven a todo. No es cierto, los niños no son listos. El celular ya está diseñado para que un niño le pueda mover. Allá por el 2005, cuando surge la iniciativa de estos teléfonos inteligentes con el tema del iPhone, el objetivo primario era, y hasta lo apuntaron en un pizarrón, que esto lo pueda saber usar un niño. O sea, ya estaba diseñado para que lo fueran a usar los niños. Antes, el coeficiente intelectual era de aproximadamente 100 puntos. Se mantenía más o menos el promedio, 100 puntos, 101, 95, ahí se mantenía. Ahorita el promedio del coeficiente intelectual es de 86. ¿Sí? Es decir, estamos teniendo una generación con acceso a mucha información, pero una generación muy ignorante y con muy baja capacidad de resolver problemas. ¿Sí? Es una generación que se estresa muy rápido, que se deprime muy rápido, que llora muy rápido, que se rinde muy rápido, porque no sabe enfrentar los problemas del mundo real. Antes, si una persona quería estudiar una carrera, en el trabajo ni te daban permiso. Son 8 horas de trabajo mínimo y a como puedas estudiabas, y los maestros eran bien horribles, y, o sea, era un sistema muy complejo que tenías que tú armarte de valor, hacer concha y pues aventarte. Ahorita ya, no, es que trabajen medio tiempo porque les da ansiedad si trabajan mucho. Híjole, les pusieron mucha tarea, pobrecitos, se ocupan de ir a terapia. Híjole, hay que medicar al niño porque como que está batallando en esto. Niño de 15 años, ¿verdad? 16 años. Entonces, están creciendo en un ambiente muy sobreprotegido, y cuando entran al mundo real, el mundo real es bien implacable. El mundo real es bien feo. Entonces, entran al mundo real y el mundo real les pega unas cachetadas bien feas y andan llorando de que no saben qué hacer, no saben cómo resolver esa situación. Y lo mismo está pasando, pues, lamentablemente, con los jóvenes de la iglesia, ¿sí? Que están en la iglesia y etcétera, pero como nada más se alimentan de emociones, nada más se alimentan de que sentí bonito y qué bonito y qué bonito, pero no hay una profundidad. Cuando llega alguna secta medio rara, que ahí medio sabe manipular la Biblia, llega, les habla y se los llevan, porque no hay profundidad, nada más hay emoción. Por eso justamente el texto dice, hay que fundamentarnos sobre la roca, y la roca es Cristo, no sobre una emoción pasajera nada más. Y es muy importante esto. Como cristianos, Dios nos dejó un libro, no nos dejó un video, no nos dejó un audio, no nos dejó una historieta, nos dejó un libro. Y si nos dejó un libro, quiere que lo leamos, ¿verdad? Entonces la lectura es importantísima dentro del cristiano. Y no nada más leer, escudriñar la Biblia. ¿Cuándo fue que la iglesia se empezó a desbandar? ¿O cuándo fue que la iglesia empezó en su momento a adoptar ideas raras en la iglesia primitiva? Cuando dejaron de leer. La iglesia empezó siendo un movimiento judío, y los judíos decían, para que podamos sobrevivir, toda la gente tiene que saber leer y escribir. Los que están aquí adentro tienen que saber leer y escribir, porque si no saben leer no van a poder acceder al texto sagrado. Pero resulta que hubo un tiempo en el cual se empezaron a convertir más griegos que judíos. Se empezaron a convertir romanos, bárbaros y gente que no era judía. ¿Y qué fue lo que pasó? En vez de seguir con el modelo de enseñarles a leer y escribir, dijeron, oye, está complicado que la gente sepa leer y escribir, y si mejor les enseñamos con imágenes, y si mejor les ponemos dibujitos. Mira, esta imagen es Moisés abriendo el mar rojo, mira, esta imagen es Jesús y los apóstoles, mira esta imagen y esta imagen y esta imagen. Y esto se fue degenerando, y por eso los de aquí al lado adoran imágenes, porque de ahí viene todo eso. Empezó siendo una herramienta de enseñanza y terminó convirtiéndose en una idolatría. ¿Y qué fue lo que pasó? La gente no sabía leer y escribir. Todo lo que sabía era por imágenes, ¿sí? Entonces, cuando llega la Reforma,
Los reformadores dicen, no, tenemos que volver a la Biblia. Y para poder volver a la Biblia necesitamos que la gente sepa leer y escribir, para que puedan leer la Biblia principalmente. Entonces se recupera la Biblia y Occidente ve un desarrollo impresionante de tecnología en ciencia, literatura y etcétera, ¿verdad? Mucha gente se pregunta, oye, ¿por qué Estados Unidos y Canadá les fue tan bien económicamente y los países latinos, que son más ricos nos va tan mal? Por eso, porque aquí no llegó la reforma, aquí llegó la contrarreforma. O sea, aquí se enseñaba con imágenes, allá aprendían a leer y escribir. Y eso fue el gran diferenciador en Occidente, ¿sí? Pero como venimos con esa idea, lamentablemente nuestra gente sigue con ese pensamiento de que para qué leer, que la letra mata, el espíritu vivifica. Y es un texto completamente sacado de contexto. Cuando Pablo dice que la letra mata, Pablo está citando a otro rabino judío, y ese rabino judío dice que cuando tú a la Biblia le sumas muchas tradiciones, o decía que cuando a la Biblia le sumabas muchas tradiciones, la matabas. Tenías que leer la Biblia en su estado puro, sin meterle comentarios adicionales. O sea, hacía referencia a leer la Biblia. Pero por falta de contexto, mucha gente lo toma como que no, es más importante la emoción, o es más importante los sentimientos, que ir a leer la Biblia. Y es lamentablemente lo que nos ha pasado, y es lamentablemente lo que ha ocasionado que hoy en día estemos pasando por esta crisis de crecimiento, o en esta crisis de deserción, ¿sí? Y hay que entender esto desde un punto de vista muy, muy realista, porque si nosotros negamos un problema, en el momento en que neguemos el problema y queramos imaginar o pensar que el problema no existe, no lo vamos a poder atender. Es como una persona que se siente mal y no quiere al doctor porque tiene miedo que el doctor le diga lo que tiene. Pero al no ir al doctor, el problema está creciendo y está creciendo y está creciendo. No, yo para qué voy, es que me da miedo, es que si me dicen que tengo esto, y es que no quiero que me internen, y el problema crece y crece y crece. Ya cuando ya no puede más, va al doctor. Y el doctor le dice, pues sabes que ya no hay nada que hacer, ya el problema creció demasiado, ya no hay oportunidad. Hubieras venido cuando lo detectaste, ¿sí? Lo mismo pasa en su momento con la juventud. Un niño cuando llega a los 14 años, ya lo que creyó, ya lo creyó. Es bien raro que una persona después de 14 años cambie su manera de pensar. Un niño con los 14 años no quiere estar en la iglesia, ya lo perdimos, aunque lo traigan a la fuerza. Posiblemente ya cuando él tenga unos 20 años se va a ir, ¿sí? Porque ya fue una época en la que su cerebro ya empezó a madurar, su cerebro ya empezó a consolidarse. Es bien difícil que cambie de opinión antes de, ¿sí? Entonces, y el niño que a los 14 se siente parte de la iglesia y quiere seguir en la iglesia, ya te lo ganaste, y hay que seguir trabajando, ¿sí? Entonces, aquí es justamente lo que tenemos que asumir el reto, pero ojo, no nada más en una cuestión de qué deben hacer o qué no deben hacer las maestras del Haití. Es una cuestión de la familia, ¿sí? ¿Qué le corresponde a la familia hacer en estos casos? Digo, por ejemplo, hace tiempo notamos algo, ¿verdad? Allá atrásito se juntaba ahí un grupito a estar platicando, ¿verdad? Y hacer ahí alboroto, y dijimos, ¿sabes qué? No, vamos a aventarlos para adelante, y van entrando, aviéntelo para adelante, hermano, dijimos al hermano Horacio, Dios lo bendiga, aviéntelo para adelante, ¿sí? A toda la persona que venga, aviéntelos primero para adelante, para que al final que sea la última opción, porque ya se juntaba un grupito, están platicando, estaban ahí haciendo alboroto y haciendo escándalo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se da eso? ¿Sí? Porque justamente hay un tema ahí familiar que no se trató en su momento, ¿sí? Hay una cuestión ahí de transmisión de la fe, de respeto a la casa de Dios que no se transmitió correctamente, ¿sí? La idea de que al culto vamos y toda la familia en filita en el mismo segmento y todos poniendo atención y a ver cómo le hacemos y se batalla y poco a poco que se vaya dando. No, pero pues que el niño haga lo que quiera, si se quiere sentar allá con el amiguito, estar platicando, déjalo, ¿sí? Y ahí se empieza a dar y se empieza a dar y se empieza a dar y se empieza a dar, ¿sí? Lamentablemente. Antes me acuerdo que lo peor de los reportes de los campamentos era de que no, el niño no puso atención, bueno, o el adolescente o el joven no puso atención, o se quedó dormido, o estaba platicando mucho en las enseñanzas. Eso era lo peor que se daba antes. Ahorita ya no es así. Oye, es que ya a veces el campamento, oye, ¿sabes que tal persona llevó algo indebido o hizo algo indebido en los dormitorios o pasó esto? O sea, los problemas van avanzando, ¿sí? Cada vez se reciben reportes más perturbadores, más alarmantes de lo que está pasando. Y uno pensará, no, pues es que ¿para qué llevan visitas a los campamentos? ¿Para qué llevan gente que no es de la iglesia? Oh, sorpresa, son los hijos de los hermanos los que cacharon haciendo eso, ¿sí? Entonces, ¿qué onda?
¿sí? ¿Qué está pasando? Y luego le dice el papá, oiga hermano, fíjese que su hijo lo encontramos ahí atrás haciendo esto, haciendo aquello, o su hijo lo encontramos diciendo maldiciones allá atrás en el baño, con otro chamaquito y no sé qué. No, mi hijo no hace eso, ¿sí? Hermano mentiroso, ¿sí? No, ¿cómo que? No. Ahí está negando el problema. ¿Y qué es lo que piensa el chamaquito? Mi papá me va a creer siempre. Lo voy a hacer siempre, acabo no me vea y siempre lo va a estar negando. ¿Por qué? Porque es una cuestión de orgullo. Cuando un papá sabe que su hijo anda haciendo algo mal, siente, híjole, la regué en algo, ¿sí? Entonces siente la culpa indirecta y lo más fácil es negarlo. No, el niño no hace eso, mi hijo no hace eso, ¿sí? Entonces, negar el problema es lo mismo, hace que vaya creciendo y hace que se vaya enraizando y hace que vaya deformando y que vaya haciendo cosas peores, lamentablemente, ¿sí? ¿Y por qué tocamos ese tema tan fuerte? Porque lamentablemente es lo que está pasando, ¿sí? Lamentablemente es lo que está pasando. No podemos voltear para otro lado. Si la casa se está quemando, pues volteas donde se está quemando y tratas de ver cómo salvar las cosas. Si la casa está quemando, no haces como que no está quemando, porque si no te vas a quemar tú también, ¿sí? Fíjense, el objetivo de la familia es la perpetuación de la especie. Es algo natural, es algo que ya traemos en el ADN. Por eso muchos papás quieren que los hijos se comporten como ellos, o que tengan los gustos que ellos, o que le vayan al equipo de fútbol que le van ellos, o que estudien la carrera a la que estudiaron ellos, porque se sienten proyectados en el hijo, ¿sí? Entonces hay un deseo de preservar la especie, que mi genética, o que mi familia, o que mi linaje se vaya perpetuando en el futuro. Eso se ve desde un punto de vista biológico, pero ¿y cómo lo podemos abordar desde el punto de vista de la fe? ¿Sí? Si ese objetivo de perpetuar la especie lo tomáramos de la misma manera en la cuestión de fe, de que si yo soy cristiano, si yo le entregué mi vida a Cristo, si yo estoy seguro de mi salvación, quiero que las futuras generaciones sigan en este camino y me lo tomo en serio, las cosas cambiarían, ¿sí? Las cosas irían para mejor en ese sentido. Y a veces pensamos, no, en un futuro se va a componer, al rato se va a componer, y no es cierto, al contrario, es para peor. Nos ha tocado muchos casos de hermanos que dicen, no, ¿para qué le dicen a mi hijo que vaya al encuentro? Él a su tiempo. Y pasa lo mismo, se van al mundo, ¿sí? Nunca les llegó el tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hubo ahí esa instrucción, esa debida guianza, esa debida seguimiento, por así decirlo. Digo, la Biblia es muy clara, tenemos el caso de los hijos de Elí. Los hijos de Elí, toda su vida, nacieron en el templo, toda su vida hablando de Dios, toda su vida viendo los sacrificios, viendo al papá, viendo a los demás sacerdotes, viendo a los levitas, toda su vida en un ambiente de fe, por así decirlo, y terminaron mal. ¿Y qué le dijo Dios a Elí? Elí, a ti también te va a tocar castigo, porque tú no les estorbaste. Se suponía que tú debías estar ahí para que no se alejaran, y al contrario, no, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué hacen aquello? Bien desganado, ahí nada más sin fuerza, sin ánimo de corregir. Y Dios le dijo a Elí, a ti también te va a caer, Elí, por andar ahí de alcahuete, por andar pasándoles también el pecado, ¿sí? Dice, a ellos les doy peor, ¿sí? Pero tú también vas a alcanzar por eso, ¿sí? Y la Biblia también dice, ahí si nos damos a Ezequiel, dice, oye, tú Ezequiel, tú eres el atalaya de Israel, o sea, tú eres el que está en comunión conmigo, por lo tanto tu responsabilidad es mayor. Tú debes advertir a los demás que se compongan, porque si no se componen, las cosas van a ser peor. Si tú adviertes, ese es tu trabajo, cuando llegue el día malo y ellos no se quieren componer, pues bueno, va a ser su culpa y tú ya te libraste. Pero si tú no les adviertes, cuando caiga el juicio, tú también vas a llevarte tu parte, porque tú no les advertiste, ¿sí? Mucha gente anhela, no, es que yo quiero ser pastor, yo quiero ser líder, quiero ser evangelista, incluso incluso hay mujeres que dicen, oye, pero yo también quiero ser pastora. Bueno, ¿y los hijos? Cada matrimonio es el pastorado de su propia familia, ¿sí? Y tienen su misma responsabilidad y ese mismo compromiso, porque ahí los tienen. Y es el deber de los padres guiar y educar a los hijos correctamente en la instrucción de la fe cristiana, ¿sí? Pero lamentablemente se ha introducido este ideal, como le decía Pablo César Vidal, hispano-católico, de que ser cristiano es ir a la iglesia los domingos, ¿sí? ¿Cómo era la familia hace unos 40 años? ¿Sí? El papá borracho golpeaba a la esposa, era mal hablado, golpeaba a los hijos, pero traía un crucifijo. O el domingo iban todos a misa. Y eso era ser católico, ¿sí?
y que no se le ocurriera al hijo ir a otra iglesia porque es que en esta casa somos católicos. El papá borracho, golpeador y esto y aquello. Muy católico, ¿verdad? Y así es el modelo antiguo. Y lamentablemente ese modelo a veces se ha filtrado. No, somos cristianos porque vamos el domingo a la iglesia. Eso no es ser cristiano. ¿Sí? Cualquier persona puede venir un domingo a la iglesia. Incluso hay gente que viene porque pues, es que en la casa me siento solo, ahí voy a ver qué onda. ¿Sí? Eso no es ser cristiano. Cristiano es un estilo de vida. Y nos ha faltado mucho entender el compromiso y entender el nivel de lo que representa ser la iglesia y lo que representa estar fundamentado sobre la roca como iglesia. ¿Sí? La Biblia dice que la iglesia es un conjunto de personas. No es una persona nada más, es un conjunto de personas que trabajan juntas para un fin común, que trabajan juntas para un objetivo final, un objetivo ya determinado, un objetivo ya específico. ¿Cuál es el objetivo? La gloria de Dios. ¿Sí? La expansión del reino de Dios en la tierra. Para eso está la iglesia aquí en el mundo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Esa es la gran comisión. Este lugar, este espacio es el templo. El templo se va a quedar aquí cuando pase el rapto. El templo no se va a ir al cielo. El templo aquí va a estar y los aparatos y todo aquí se va a quedar. ¿Quiénes se van a ir? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. Y la iglesia tiene un compromiso con el mundo. Tiene un compromiso con la sociedad. Y es la expansión, el crecimiento del reino de Dios. ¿Sí? Y ese es el compromiso de todos nosotros. ¿Y dónde tenemos que empezar? ¿Qué le dijo Jesús? Primero Jerusalén. ¿Quién es Jerusalén? La familia. Los que están ahí contigo. Ese es Jerusalén. Oye, quiero ir a las naciones y quiero irme allá a predicar a Ucrania que están en guerra. No puedes con los tuyos si quieres irte a Ucrania. ¿Sí? Hubo por ahí un escritor que decía que el lema de la iglesia en un futuro ya no va a ser hasta lo último de la tierra. Porque lo último de la tierra era aquí. Antes se pensaba que esto no existía. América era lo último de la tierra. Y los que nos trajeron el evangelio en Europa ya no son cristianos, ya han abandonado la fe. Ya no va a ser hasta lo último de la tierra, ahora va a ser desde lo último de la tierra. Ahora Latinoamérica tiene que mandarle misioneros a Europa. Y en Europa, la tierra de la reforma, la tierra de los padres apostólicos, y se quedó sin el evangelio. ¿Sí? Se secó lamentablemente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente hubo un problema, hubo un eslabón débil en esa cadena. ¿Sí? Y un eslabón débil que rompa la cadena, ya todo el trabajo anterior ya se rompió ahí. ¿Sí? Uno puede venir de familia de generaciones, de cristianos o generaciones de la apostólica, pero por una sola generación que no se transmite bien la fe, ahí se rompe la cadena y ahí ya es otro proceso para que se vuelva a recuperar. ¿Sí? Entonces eso es bien delicado, es muy muy delicado. Por eso los insto, ¿sí? No porque yo tenga mucha experiencia, sino por lo que yo he leído, a diseñar un plan familiar de cómo se puede transmitir la fe. Yo ahorita no tengo la clave, no tengo la respuesta mágica, porque cada familia es diferente, pero sí, como padres de familia, cada padre de familia le tocaría diseñar, le tocaría pensar cómo le voy a hacer yo para que mis hijos no sucumban ante las amenazas del mundo. ¿Sí? Hace poco un ministro de otra iglesia nos dijo cómo su compañero de trabajo se quedó entre impresionado y enojado y avergonzado porque hubo un sábado que las niñas le dijeron: papá, queremos ir a la macroplaza, y él pensó, pues vamos a ir al museo, o vamos a ir a este parque, vamos a ir al Plaza Santa Lucía, no sé. Ya estando en la macroplaza, las niñas sacaron de la mochila banderas arcoíris, banderas LGBT. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la maestra les había dicho que iba a haber una marcha gay y las niñas querían ir a apoyar la marcha gay. ¿Sí? Y el papá ya estaba ahí. Y ni cuenta se había dado el papá a qué las había llevado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la escuela ya los están adoctrinando día tras día, y el papá a veces ni cuenta se da. ¿Qué estás haciendo? La tarea. Y está la maestra: no, sí, si tú eres una niña te puedes sentir como un niño y no pasa nada y no hay problema con esto, y si tu papá no está de acuerdo, pues tú me puedes ir a mí y hasta le podemos meter una denuncia por ser homofóbico. Ya está pasando. En Canadá, no sé si supieron del tema del convoy de la libertad, a muchos de los camioneros que estaban marchando por causa de esto les quitaron a los hijos por no estar de acuerdo con la agenda LGBT. ¿Sí? Entonces, esto no es de que va a llegar, esto ya llegó. Ya en Ciudad de México ya es ilegal. Si un padre de familia descubre que su hijo es homosexual y quiere ayudarlo a que salga de eso, puede ir a la cárcel el papá por decirle que está mal. Esto ya se va en México. ¿Sí? Y al rato viene para acá también. El gobierno que tenemos ahorita de Samuel García es un gobierno muy dado a este tema progresista.
No ha avanzado porque tenemos la crisis del agua, hay otras cosas que resolver. Al rato que se resuelva, no dudo yo que se vayan a meter esos temas también, ¿sí? Entonces, la familia se está rompiendo, la familia está atravesando por una crisis y la iglesia es la que debe marcar la diferencia, ¿sí? Si el mundo jala para un lado, la iglesia debe jalar para otro lado, porque la Biblia dice que uno como cristiano, o la iglesia concretamente, siempre va a ir en contra del mundo. Y lo dice por ahí Santiago, no podemos ser amigos del mundo, porque si somos amigos del mundo, vamos a ser enemigos de Dios. Y Juan ahí lo recalca en el Apocalipsis, hablando de la boca de Dios. O eres frío o eres caliente, porque si eres más o menos, a ti te va a ir peor. Los fríos ya sabemos para dónde van, los calientes también ya sabemos para dónde van, pero los tibios son los peores, porque saben la verdad y no la hacen, ¿sí? Y dice Pablo, es mejor no haber conocido que haber conocido y haberse apartado. Lamentablemente todos esos jóvenes y adolescentes que se pierdan y que se salgan de la iglesia van a enfrentar un futuro peor que la gente que no estuvo en la iglesia, porque conocieron la verdad, bien o mal conocieron la verdad, y al apartarse van a traer más juicio sobre sus vidas, ¿sí? Y también es una situación doblemente difícil para los padres, de saber que un hijo se aparta de la iglesia y que le espera un destino peor si ese hijo no se arrepiente a tiempo, ¿sí? Porque ya conoció la verdad, ¿sí? Y es peor, lamentablemente, el juicio de Dios. Entonces, a una familia rota y una sociedad rota se necesita una iglesia que no tenga miedo, se necesita una iglesia unida, una iglesia que tenga familias fuertes, ¿sí? Porque si la iglesia no sabe hacerle frente a este problema, el mundo se la va a comer. Y justamente esto lo dice Jesús, no lo dice Pablo, no lo dice Pedro, lo dice Jesús. Jesús dice, la iglesia, ustedes están en este mundo para hacer la sal. Y yo también he hablado de esta alegoría. La sal sirve para que no se pudra el mundo. Cuando la sal deja de ser sal, le pasa una cosa, es echada afuera y es pisoteada por los hombres. ¿Quién es la sal? Nosotros. Y si la sal no cumple su labor de ser sal, no cumple su labor de evitar que este mundo se pudra, el mundo nos va a pisotear a nosotros. ¿Por qué? Y les digo, ya pasó en Europa. ¿Por qué el mundo pisoteó a la iglesia en Europa? Porque dejó de ser sal, dejó de ser luz. ¿Por qué el mundo pisoteó a la iglesia en Canadá y lo está haciendo en Estados Unidos? Porque la iglesia dejó de ser luz y la iglesia dejó de ser sal, ¿sí? Y las consecuencias son tremendas. Cristo prometió que las puertas del infierno no iban a prevalecer sobre la iglesia, pero no dijo cuántos iban a quedar sobre la iglesia. Isaías profetiza sobre el pueblo de Israel y dice, si el pueblo de Israel fuera como las arenas que están a la orilla del mar, el polvito nada más que está por encima sería salvo. Eso sobre el pueblo de Israel. Qué triste sería que así también le pasara a la iglesia, ¿sí? Si todos los cristianos del mundo nada más el polvito por encimita alcanzaría. Digo, Jesús prometió, las puertas del infierno no iban a prevalecer sobre la iglesia, pero no dijo cuántos iban a quedar sobre la iglesia. Pablo dijo, en los posteriores tiempos, en los últimos tiempos, la maldad va a aumentar, la ciencia va a aumentar, dice Daniel, y también dice, el amor de muchos se va a enfriar, ¿sí? Muchos se van a amontonar, escuchando enseñanzas raras, escuchando prácticas raras, muchos se van a apartar, incluso muchos de los elegidos, y Pablo lo dice, aún de los escogidos van a ser tentados y van a caer, lamentablemente, ¿sí? Y también por eso dice, el que esté firme, mire que no caiga, o sea, cuidado, ¿sí? La salvación o el estar en el camino de Dios no es algo de que ya entré y ya estoy libre. Por eso Pablo describe el caminar del cristiano como una carrera. Una carrera, lo que empieza, el que empieza no es lo importante es de que la termine, ¿sí? Incluso también Jesús, cuando habla de los dos caminos, justamente son caminos, no son brinquitos. Ya brinqué, ya estoy de este lado, ya la hice. No, son caminos. Un camino es el angosto, que lleva a la vida eterna, y otro es el camino largo, espacioso, fácil, que lleva a la perdición. Incluso un libro muy famoso, igual que lo recomiendo que lo lean, está muy cortito, está muy bueno, lo escribió John Bunyan hace casi 400 años, y se llama El progreso del peregrino. Y justamente John Bunyan escribe este libro cuando él estaba en la cárcel. Él la mayor parte de su vida la pasó en la cárcel, ¿sí? Porque predicaba y no tenía permiso para predicar. Entonces, durante muchos años, siempre que se imprimía la Biblia, al lado de la Biblia se imprimía este libro, El progreso del peregrino, de John Bunyan, porque decía, ¿quieres ser cristiano? Aquí está la Biblia.
quiere saber lo difícil que es ser cristiano, aquí está El progreso del peregrino. Le recomiendo que hay una película también, hay una película antigua y una película animada, pero yo le recomiendo también este libro. Está muy bueno porque justamente expresa todo lo que tiene que ir pasando el cristiano antes de poder llegar a la gloria, por así decirlo, al reino de los cielos. Incluso también por ahí lo dice Pablo en el libro de Hechos. Es necesario que después de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Amén. Entonces, ¿es un camino difícil? Sí, es un camino difícil, es un camino de muchas pruebas, es un camino complicado, pero también debemos recordar que es más complicado y es más difícil un camino sin Dios, ¿sí? Aunque este mundo parezca fácil, al final el destino de aquellos que siguen el camino del mundo es la perdición. Y aunque esta vida parezca difícil, al final aquellos que siguen a Cristo les espera la gloria. Amén. Entonces, hermanos, vamos a ponernos de pie en esta tarde. Amén. Y le vamos a pedir al equipo de alabanza que se acomode. Y ahí, hermanos, en sus lugares, ya casi se nos acaba el COVID. Pero por ahora, ahí en sus lugares vamos a hacer una oración en esta tarde. Y en esta oración, hermanos, como siempre, vamos a invitarlos a reflexionar, a pensar acerca de todo esto que hemos platicado en esta tarde. Pareciera que el horizonte se ve oscuro, pareciera que el horizonte se ve gris, y así es, está gris, está oscuro, se vienen muchos problemas, pero como lo dijo Cristo, el que cree en mí no va a ser, o no se va, vaya, perdón, se me fue el texto, donde dice esa parte de que, se me fue la onda, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Y también dice que a pesar de las aflicciones de este mundo, que no tengamos miedo, porque a pesar de todo, o al final, Él ya venció a este mundo. Ya nada más nos toca a nosotros como cristianos tener esa fe, interiorizar esa fe y llevarla al próximo nivel para poderla transmitir. Que la fe no se quede nada más en nosotros, sino que se pueda transmitir a las próximas generaciones. Amén. Vamos a orar, hermanos, en esta tarde y vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a ser sinceros con Él. Vamos a sincerarnos con Dios y ver en qué estamos fallando, en qué nos estamos quedando atrás, cómo hemos fallado como familia, cómo hemos fallado como transmisores de esa fe, pero sobre todo comprometernos con Dios de que ya no va a ser así, de que vamos a reflexionar y vamos a ver la manera de cómo podemos transmitir de una manera correcta la fe que nosotros también recibimos. Amén. Vamos a orar. Señor Dios. Esa roca donde yo me escondo, esa roca es Jesús. No confío en las cosas del mundo, Él me guía con su luz. Yo mi fe y mi esperanza las tengo fundadas en Cristo. Él me es fiel y me ayuda y promete a mi lado estar. No hay nada en el mundo ni nadie que pueda moverme, pues mi vida descansa y segura en la roca está. Esta roca es mi Cristo. Mi fe desfallece si dejo de verlo a Él. Esta roca es mi Cristo, pues siempre su mano me sostendrá. Esta roca donde yo me escondo, esa roca es Jesús. No confío en las cosas del mundo, Él me guía con su luz. Yo mi fe y mi esperanza las tengo fundadas en Cristo. Él me es fiel y me ayuda y promete a mi lado estar. No hay nada en el mundo ni nadie que pueda moverme, pues mi vida descansa y seguro en la roca está.
esa roca es mi Cristo. Mi fe y desfallece si dejo de verlo a Él. Esa roca es mi Cristo. Yo sigo adelante, pues siempre su mano me sostendrá. Amén. A ver, hermanos, mi deseo de que Dios los bendiga y espero que esta enseñanza haya sido bendición y que más prontamente podamos decir no nada más que uno está sobre la roca, sino que nuestras familias están sobre la roca. Le dejo lugar al hermano Francisco López para que nos despida en esta tarde. Dios los bendiga. Paz de Cristo, hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Gozosos? Amén, gloria al Señor. Dice ahí la palabra del Señor, es importante escudriñar la palabra de Dios porque en Él tenemos conocimiento. Y dice ahí en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por eso es importante siempre leer la palabra de Dios, amén, para poder siempre estar evangelizando a nuestros hijos. Son temas muy importantes de edificación, tanto familiar, en nuestra iglesia, amén. Y es importante cuidar a nuestros hijos, amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, así como estamos de pie y alabando al Señor Jesucristo ahí con un pequeño coro, amén, vamos a pasar y vamos a recoger nuestra ofrenda, nuestras promesas, amén. En el nombre del Señor Jesucristo, con gozo y alegría, amén. Gloria al Señor. La dulce presencia de Dios está en este lugar. El Espíritu Santo sobre tu vida se va a derramar. La dulce presencia de Dios está en este lugar. El Espíritu Santo sobre tu vida se va a derramar. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. La dulce presencia de Dios está en este lugar. El Espíritu Santo sobre tu vida se va a derramar. La dulce presencia de Dios está en este lugar. El Espíritu Santo sobre tu vida se va a derramar. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Gloria al Señor, aleluya. Bueno, hermanos, les aviso, la red vamos a tener ahí reunión, cada red, la red de varones, de jóvenes, y la red de varones y la red de damas, perdón. Amén. Gloria al Señor. También la red de damas tiene la orden de gorditas.